Buenas noches. Hoy tenemos una invitada muy particular, una invitada a la que yo respeto muchísimo, porque uno puede o no estar de acuerdo con algunos dirigentes políticos, puede o no estar de acuerdo con el partido en el que esos dirigentes militan y representan, pero qué distinto que es cuando uno habla con alguien que está preparado, con alguien que lee, con alguien que discute desde sus ideas con fundamento, con alguien que se planta y cuando todo el mundo se llena la boca hablando de ficha limpia dice, sí, ficha limpia sí, pero de esta forma no, con esta justicia cooptada por el poder político no, porque no sirve y es capaz de votar en contra. A pesar de que estoy absolutamente segura que está absolutamente de acuerdo con una ficha limpia. Pero claro, lo que pasa es que en este contexto ella sentía que estaba avalando todo un circo y fue capaz de hacerlo. Estudia, se prepara, porque muchas veces hablamos de la mediocridad de los dirigentes y entonces cuando tenemos un dirigente preparado, un dirigente que estudia, un dirigente que se forma para hacerlo y que desde sus ideas y sus convicciones las defiende con fundamento, vale la pena llamarla, vale la pena entrevistarla, tener una entrevista y tener esa satisfacción, ¿no? Que en esta legislatura que hoy está siendo tan vapuleada, hay legisladores que merecen el lugar que tienen y que se preparan para estar en el lugar donde están. Estoy hablando de Luciana Echevarría, ella es legisladora de la izquierda y después de los auspicios vamos a hablar con ella sobre qué pasó ayer en Buenos Aires, porque claro, ahora lo que se busca es ensuciar a la izquierda y al kirchnerismo a través de una represión inédita donde se está jugando la vida a un fotógrafo que resulta que el problema del fotógrafo es que era militante. Y nada más y nada menos que Patricia Bullrich lo dice, que militó toda su vida. Digo porque recordemos quién es Patricia Bullrich. Es una militante, fue una militante de la JP, fue una militante de Montoneros, militó la Alianza, militó el macrismo y ahora está con el mileísmo. Digo, porque si no parece que lo está diciendo alguien que siempre estuvo en los claustros y que no sabe lo que es la militancia. Como si ser militante ya fuera una calificación para meterlo preso. Y después tenemos un jefe de gabinete que dice que por poco lo del fotógrafo es un daño colateral. ¿Perdón? Este programa se está grabando jueves 14:30. Va a salir al aire viernes 21 horas. No sabemos qué va a pasar con este fotógrafo entre las 14:30 y las 21, 14:30 del jueves y 21 horas del viernes. Esperemos que siga con vida y esperemos que se recupere. Después de los auspicios vamos a hablar de todo esto con Luciana Echevarría. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por la presentación. No, las cosas hay que decirlas, porque si no parece que todos son iguales y no son todos iguales. Bueno, gracias. Luciana, ¿qué pasó ayer en Buenos Aires? La verdad que es un capítulo más que lamentable, ¿no? de nuestra historia como país, gravísimo todo lo que sucedió, los voceros del gobierno, la ministra de Seguridad, cuando estamos ante una manifestación de un sector de los más vulnerables, que estamos hablando de los jubilados, que yo creo que la situación es insostenible ya para todos, ¿no? Pero los jubilados y jubiladas se llevan sin duda la peor parte, vienen reclamando cada miércoles por jubilaciones de indigencia, por no tener ni para comprarse un medicamento, porque le están sacando la moratoria. Y la jornada de ayer fue una jornada también de solidaridad, justamente porque mucha gente sin ser jubilado sabe que es cuestión de tiempo serlo, que a todos les va a llegar. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos.
y que realmente este sector necesita ese apoyo. Entonces, la manifestación fue eso. La verdad que todo el despliegue de las fuerzas de seguridad, completamente desproporcionado, y con una connotación, la verdad, bueno, habrás visto el camión hidrante que por el micrófono decía vengan zurdos, a pocos días de un nuevo 24 de marzo, la verdad que te trae a lo peor de nuestra historia. Y bueno, y después las declaraciones de Burrich, que vos bien decías al comienzo, ¿no? Incluso hablando de dirigentes terroristas, como si ella no hubiera sido parte de esas mismas organizaciones que ahora le llama terrorista. Y bueno, y menospreciando a un fotógrafo que por ser militante, o sea, le cabía lo que le pasó. Realmente, bueno, después también lo de Adorni, con ese panfleto que supuestamente era del Frente Izquierda Unidad, diciendo, no sé si lo viste. Sí. Bueno, todo es una construcción, un relato para construir un enemigo interno, en este caso la izquierda, los jubilados, los piqueteros. Y bueno, la verdad que hay una avanzada que es preocupante, muy preocupante, por el nivel de represión. Bueno, nuestros compañeros que permanentemente militan allá, dicen que es una cosa que ya es insostenible en cada una de las acciones que se quieren llevar a cabo. Entonces acá se está poniendo en peligro derechos que son de los más elementales, porque el derecho a la protesta y a la manifestación, te diría que es el más importante de todos, porque es el que te permite hacerte escuchar. Claro, hacerte escuchar, defender los derechos que tenés y conquistar los que te faltan. Esa es la herramienta que uno tiene. Lamentablemente, porque también en esta democracia, entre comillas, ninguna institución hace lo que tiene que hacer, ¿no? Que es justamente canalizar los reclamos, ver justamente que vos te puedas expresar y que te lleven el apunte, o que existe una justicia independiente. Digo, nada de eso existe acá. Entonces queda como herramienta la protesta. Y sí, es la que te queda, porque, a ver, estamos hablando en un país donde el presidente le llama héroe a alguien que votó en contra de la movilidad jubilatoria, que eran, no sé, 2 mangos. Sí. 2 mangos. Entonces, esos son los héroes. Eso es lo que el presidente considera héroes. Y también, por otro lado, a los que evaden, porque también les llamó héroes, a los que evaden. Entonces, está todo dado vuelta acá. Está todo dado vuelta. Y bueno, depende de nosotros que las cosas vuelvan entre comillas, en realidad, porque nosotros sabemos que no llegamos acá porque sí. No, por supuesto que no. Pero bueno, que mínimamente se encaucen. Y sí, y hay que sacar conclusiones de los gobiernos anteriores, de los errores, de los problemas estructurales no resueltos, que han hecho de que un sector de la sociedad crea que esto podía ser mejor. Bueno, la verdad, nos están haciendo retroceder años en todo, en cuestiones de derechos, del feminismo, de las disidencias, de todo. En la institucionalidad. En todo, Vivi. La verdad que es increíble el lugar. Uno también ve que se quemaron autos, que se quemaron contenedores, que tiraban piedras. No estoy diciendo que sea la izquierda, justamente por eso viene la pregunta. ¿Creen que pudo haber infiltrados, ya sea, mira lo que voy a decir, desde el interrogante, infiltrados del mismo gobierno para generar todo este ruido, y quién sabe lo que nos estarán pasando por el otro lado mientras todos hablamos de esto, ¿no? Seguramente, porque no es la primera vez que pasa. O sea, ya en otras manifestaciones se ha demostrado, ha habido registros. Bueno, de hecho, también hay uno de cómo se plantó un arma ayer, y esto sucede en cada manifestación. Entonces, son provocaciones que justamente montan para desprestigiar al sector que se moviliza. Entonces, ahí es muy importante que los medios de comunicación, porque hay muchos canales que hacen foco
digamos, justamente en eso y no en el reclamo que hay detrás, si es legítimo. Sí, ya nadie habla de los jubilados. Nadie habla de los jubilados, ¿me entendés? Entonces parece que ayer fue una manifestación de barra brava. Sí. Y la izquierda, y vos decís, no, bueno, pero... Y en el caso de esta jubilada, que todos vimos cómo le pegaron, era que ella cabeció un palo de la policía por poco en algunos titulares. Sí. Entonces, la verdad que también eso hay que decirlo, porque este gobierno no actúa solo, ¿no? También tienen algunos medios de comunicación que le ayudan a construir este relato que después es un costo alto. Este gobierno está utilizando las mismas herramientas que tanto criticaba del kirchnerismo. Bueno, sí. Además que, bueno, utiliza estrategias que lo hablábamos la vez pasada con Paola Suban, de inundar con todos los días para que la agenda la no tiran ellos tiempo, arriba de la mesa, no te da tiempo y mientras tanto también la criptoestafa pasa a un segundo plano, por ejemplo. Mientras tanto en el Congreso se agarran a piñas, con también una imagen lamentable. Vergonzosa. Vergonzosa. Las puteadas, las piñas. Lo que pasa es que también, claro, en algún momento la violencia llega abajo. Porque vos tenés un discurso tan violento desde el presidente. Imagínate, abajo se sienten totalmente convalidados. Totalmente. Es así. Por eso es tan grave que un presidente diga las cosas que dice, que haga lo que hace. Y la verdad que a mí me preocupa que esto se normalice, que se naturalice, ¿no? Por eso creo que es tan importante poner todas estas discusiones en la agenda, que estemos movilizados, articular hoy más que nunca las peleas, porque hay muchas, pero todas fragmentadas, y así el gobierno avanza. Y bueno, ni hablar del rol de las conducciones, ¿no? Porque la verdad que la gran ausente en la jornada de ayer fue la CGT, por ejemplo. ¿No? Uno está discutiendo si las barras bravas están o no están, y uno tendría que discutir, bueno, a ver, ¿dónde están los que deberían encabezar esta pelea? Entonces, eso deja también mucho más desamparados a los que se movilizan, a los que pelean, porque justamente las conducciones que tendrían que estar al frente de todo esto y con un plan de lucha sostenido, con acciones sostenidas, de esa manera podríamos torcerle el brazo al gobierno nacional, y también, porque en esto hay que sacar conclusiones, ¿no? Milei es minoría absoluta en el Congreso. Sin embargo, ha logrado vetar leyes muy importantes, sacar leyes muy importantes, y la ha logrado con el apoyo de otros sectores políticos, entre ellos el radicalismo, también sectores del peronismo, bueno, ni hablar del PRO, que son socios de entrada. Y uno ve también cómo el gobierno provincial, que ahora intenta diferenciarse discursivamente en algunas cosas, en los momentos claves les da los votos a Milei o no les da quórum, como también pasó ayer. Estoy hablando de Yarlora, que hoy está utilizando, o sea, todo el tiempo hace todo con las encuestas, ¿no? Y no se quiere pelear mucho con el gobierno nacional, porque obviamente tiene un sector, una base social en esta provincia que lo acompaña, pero lo que le critica al gobierno nacional también son cosas que hacen en esta provincia, desde las políticas de ajuste. Entonces, cuando uno ve, hay una derechización. Sí, desde todos los lugares. De todos todo los un sectores. Espectro, político. Entonces, frente a eso, la verdad que lo único que queda es la izquierda, ¿no? Que coherentemente y consecuentemente viene desde hace años. Porque a mí muchas veces en las redes los trolls y todo eso te dicen, pero no te vi hablar cuando Cristina vetó el 82% más, no te vi. Si no me viste porque tenés un problema de visión, porque yo o no estuve, justamente dije. Vos no estuviste, porque si hay algo que hemos sido nosotros muy críticos del kirchnerismo. Y muy coherentes. ¿Me entendés? Entonces, creo que ahora, eso no quita que tengamos que discutir cómo estar en mejores condiciones para hacer una alternativa, y ahí entra todo el debate con la izquierda, con un sector del progresismo también, de que creemos que esto de dar la pelea desde adentro o la lógica del mal menor,
ya no No va más. estaría funcionando. No estaría funcionando y aparte, con la gravedad de las cosas que estamos viviendo hoy, quienes te dicen, o sea, los responsables de que hayamos llegado a esta situación, ahora te dicen, bueno, no, esto se resuelve votando bien la próxima. O sea, este año, que encima son legislativas, parece que ahí está la papa, cuando en realidad este gobierno, insisto, siendo minoría, ha logrado sacar todas las cosas. Sí, además tampoco es que si gana todo va a lograr la mayoría, pero tampoco necesita ganar todo para lograr la mayoría, si con los acuerdos que va cerrando. Entonces, esto amerita hacer otra discusión. Sí, mucho más profunda. Mucho más profunda de qué gobierno necesitamos y también qué representantes necesitamos, porque la verdad que uno ve hoy cómo se dan vuelta de una manera escandalosa, ¿no? Escandalosa. ¿Qué pasa en la legislatura de Córdoba? Hablando de escandaloso. Sí. Sí, la verdad que no hay muchas diferencias. Y la legislatura está todo cada vez peor. Habrás visto el último cambio de reglamento que metió el oficialismo, que la verdad es gravísimo, porque, a ver, yo que estuve en un periodo donde el oficialismo tenía 51 bancas de 70, bueno, las perdías a todas. Seguro. Pero bueno. Pero bueno, las perdías porque sabías que estabas en minoría absoluta, que tenían todo. Ellos ahora han manipulado todo el reglamento para, siendo 33, o sea, no siendo la mayoría, aún así puedan obstruir todo tipo de debate que no les convenga al oficialismo. Entonces, la verdad, ahora ya te han puesto obstáculos para los tratamientos sobre tablas, para los tiempos de intervención, para que los pedidos de informe, que era una vía que la oposición tenía, una herramienta para poder llevar algunos debates, ahora tampoco lleguen al recinto. Y lo han hecho de la peor manera, porque incluso ni siquiera se animaron a defender su postura y su propuesta en el recinto, y nos sacaron la palabra a todos, y eso es una pequeña muestra de lo que se vive en la legislatura permanentemente, ¿no? Y la verdad que llegamos a esta situación también por el rol de un sector de la oposición. Por supuesto, el otro llega hasta donde yo lo dejo. Y sí. Sobre todo cuando los números son tan... Y sí, porque incluso... no tenés 51 de 70 ahora. No, entonces... y sin embargo... tienen la mayoría en todas las comisiones, que eso te obstruye todo, y gracias a que el radicalismo en ese momento lo negoció y le pareció bien, después también negoció algunos acuerdos, algunas modificaciones al reglamento. Bueno, ahora cuando pudo el oficialismo le sacaron las cosas progresivas de ese cambio de reglamento, y bueno, y ni hablar de quienes se pasan de bando, ¿no? De que eso también lo han podido hacer. A ver, todas estas votaciones las hacen con desempata por un voto, ¿no? Pero gracias a que ha tenido algunos aliados, que bueno, anda a saber qué negocian. Aliados que además se dicen de La Libertad Avanza. Bueno, ni hablar, ese ya es uno más del oficialismo, pero también hay otras bancas que cada tanto le prestan los votos al oficialismo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que en ese marco... si ya estábamos en una legislatura que en muchos momentos funcionaba como una escribanía, bueno, directamente ahora es un edificio fantasma, ¿no? Y les va a costar mucho más defender los más de 1000 contratados que dice que tiene, digo, porque ya no va a haber debate. Estamos en sesiones que ya no son todas las semanas, están espaciadas, y bueno, y va a llegar lo que quiere Yarlora meter, ¿no? Y bueno, nosotros ahí vamos a tener que seguir haciendo esfuerzos para que lleguen las voces que nos comprometimos que llegaran, digamos, ¿no? Claro. Pero con muchos obstáculos y sobre todo dándole la espalda a las principales problemáticas de los cordobeses, ¿no? Porque eso también yo insisto, parece una legislatura ciega, sordomuda, en el sentido de que pasa todo por otro lado, ¿no? Y los verdaderos problemas no llegan, no se escuchan a los protagonistas, digo, porque por ahí, a ver, ahora se discutió un código, un régimen penal juvenil, ¿no? También para mostrar una medida hacia afuera, hacia la opinión pública, por casos reincidentes, es decir... de menores, que no saben dónde llevarlos. Bueno, es un debate muy delicado, muy delicado. Y acá... de lo que hicieron liquidar. Primero el año pasado en una comisión y le llevaron en la última sesión y fue tal el revuelo, ya se estaba por votar,
que dijeron, lo levantaron a último momento, ¿sí? Porque había hasta sectores de la justicia que les habían dicho no, esto no, esto no. Bueno, ahora lo llevaron de nuevo en otra comisión sin haber escuchado a nadie, más que al Ejecutivo. Nosotros los legisladores tenemos que poder escuchar de primera mano a los profesionales, a las instituciones, ¿no? Al Ejecutivo y a lo que ellos dicen que dicen los otros en supuestas mesas. Digo, hay una suplantación de funciones. Sí, no, además, bueno, para algo existen las comisiones. Y sí. Para discutir el tema, para llamar especialistas, para asesorarse. Los legisladores no tienen por qué saber de todo, al contrario. Tienen que estar ávidos de conocer cada realidad para poder hacer una ley que, bueno, porque no es un trabajo menor. Digo, son las leyes que después regulan los códigos de convivencia de los ciudadanos. Sin embargo, ahí te digo, tendrías que hacer la prueba. En cada ley, llamar a 5 o 6 legisladores a ver cuántos saben de lo que están votando. De ese proyecto que están votando. Entonces, bueno, nosotros tenemos otra forma de trabajar. Somos serios en eso y somos un bloque unipersonal, entonces muchísimo el esfuerzo porque todo lo que llega, y vos lo habrás visto, o sea, intervenimos en todos los debates, sí, justamente porque son cosas importantes y la gente nos ha puesto ahí para jugar un rol, para no dejar pasar cualquier cosa, y bueno, y lamentablemente hay otros bloques que actúan así y bueno, y así estamos como estamos, ¿no? Entonces, hay que acordarse de esto, no solo en las elecciones. En realidad creo que hay que discutir a fondo cuáles son los cambios que necesitamos para que las instituciones jueguen un rol. Y yo estoy convencida de que tienen que ser con control social. Todo con control social, con muchas más instancias donde haya que rendir cuentas a la gente. Porque todo sea más transparente, además. Que sea todo más transparente, pero además que haya más participación activa, porque la democracia no es ir una vez cada 4 años a votar, ¿me entendés? Y el resto de los años después hacen lo que quieren, lo que se les ocurre, y no. Tiene que ser otra forma, si realmente queremos que la política, como la entendemos nosotros, que sea una herramienta de transformación social y no que sea algo como lo ve el común de la sociedad, de que es algo sucio, es algo para que algunos tengan privilegios, ¿no? Que es lo que termina pasando. O un nido de ratas, el Congreso. Tal cual. Digo, porque si no estamos como alimentando eso. Sí. O sea, como dijiste al principio. Esto no vino de la nada, esto vino por un cansancio social con respecto a un montón de conductas. Sí, entonces, y tiran al chico con el agua sucia, ese es el tema. Entonces claro. y es todo un esfuerzo tratar de demostrar de que no, que hay otras formas de hacer las cosas, de que es con más involucramiento, con mayor participación, que la militancia no es mala palabra, como hablábamos al principio, al contrario. Pero bueno, es todo un trabajo que cada vez se hace más difícil justamente porque quienes están en los lugares, en los lugares de poder, bueno, lo utilizan para sus propios objetivos, ¿no? Y no para el bien común. Entonces, ¿Cómo quedó al final el proyecto con respecto al tema de la minoridad y de la delincuencia? ¿Y se aprobó? Está bien, pero ¿cómo termina quedando? Mira, son modificaciones, lo que hacen es separar, por un lado, a los niños, niñas y adolescentes con vulneración de derechos de aquellos que están en conflictos con la ley penal, ¿no? Esto, si bien no es un cambio de paradigma grande, sí es importante no olvidarse que quienes están en conflictos con la ley penal tienen vulneración de derechos, ¿no? Y bueno, acá lo que se le ha dado es a la justicia y a CENAF una herramienta legal para que en los casos que ellos consideren ya graves, digamos, porque se han tipificado los delitos graves, pero después hay otro artículo que nosotros criticamos mucho, que borra con el codo porque dice, bueno, sí, es cuando hagan esos delitos graves o cuando la autoridad considere que ya se agotaron todas las instancias. Entonces eso le da una puerta a la discrecionalidad. Totalmente. En un contexto que no es ingenuo. A ver, es un contexto donde se está discutiendo a nivel nacional bajar la edad de nunca me sale la palabra. Imputabilidad. Eso. Entonces, y de hecho,
el legislador que fue firmante, siciliano estoy hablando, de este proyecto es el que también presentó una instrucción a senadores y diputados para que voten bajar la edad a nivel nacional. Entonces ya vemos cuál es la concepción, ¿no? Es encerrar, digamos, a los niños y adolescentes, que además la propia ministra tuvo que admitir de que son 10 casos a nivel provincial, 15, o sea, algo... Sí. El 0,1%. No amerita. ¿Sí? Pero mientras tanto afecta a todo un sector vulnerable y sin discutir, porque la verdad no, aparte con una discrecionalidad en la decisión, con ese artículo tan amplio. Y entonces la verdad que es grave, es preocupante. Si vos escuchás los discursos, nadie hizo hincapié en cuál es la realidad social que estamos viviendo, porque yo la verdad te diría que son muy benévolos estos chicos, porque si vos te pones a pensar que son chicos que están al margen del sistema, que no tienen ninguno de los derechos, que viven violentados desde que nacen por distintas razones, bueno, ¿cómo le vas a pedir a ese chico que no tiene derechos, que cumpla con obligaciones? O sea, hay que ir a la raíz de los problemas. Y por supuesto que yo entiendo, no soy ajena a las situaciones de inseguridad, de delincuencia, y me parece que está bien, que hay que tener políticas hacia eso, pero no estas políticas efectistas, que justamente lo que buscan es tener un titular para decir, ahora los podemos meter... acá los encerramos. Acá los podemos encerrar, que encima te invito a ver cómo están en el complejo de Esperanza, ¿no? Bueno, cuáles son las estructuras, cuáles son los recursos y cuáles son los profesionales, digamos, ¿no? Que es realmente terrible. Entonces, eso es lo que busca el gobierno, decir que tienen ahora una herramienta para encerrar a los menores y no, digamos, las verdaderas políticas que necesitamos de inclusión para que estos sectores no estén excluidos de la sociedad. Además, para que ya son 15, bueno, que sigan siendo 15, que no sean después 30, 40, 60, 100. Y sí, porque si no resuelve el problema de fondo, esto cada vez va a crecer más, y sí, es así. Ese es el problema. Muchísimas gracias, se nos fue el tiempo. Gracias a vos. Y nuevamente felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Ya conocemos entonces qué está pasando, qué pasó ayer en Buenos Aires, en la marcha de los miércoles de los jubilados. Creo que en realidad nunca vamos a saber qué pasó. Pero sí intuimos que no todo lo que vemos en los grandes medios es la verdad. No se quede con eso, investigue un poco. No se quede con ese titular de que quisieron hacer un golpe de Estado, porque por ahí también es una estrategia comunicacional del gobierno para victimizarse en algunas cosas y por el otro lado arremeter con todo e ir por nuestros derechos. Piénselo. No me dé la razón, piénselo. Total, con abrir un poco, mirar de otra manera, tener otra mirada de la situación, en una de esas llegamos a una conclusión diferente. Buena semana, buenas noches.